En BDO en Argentina, llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll, a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. La Comisión de Instituciones de Seguridad Social agradece al Consejo la oportunidad de este encuentro con ustedes. Les damos la bienvenida a esta charla, donde vamos a tratar el tema de liquidación de reajustes previsionales. Para ello, el doctor Jorge Martínez nos propondrá un recorrido sobre la legislación previsional, condiciones para obtener un beneficio, los componentes del haber previsional y cómo se calcula, cómo reclamar judicialmente y qué implica la ejecución judicial. El tema resulta de importancia para nuestra labor como asesores previsionales, para conocer en profundidad cómo se tienen que considerar las remuneraciones, así como también cómo se tienen que aplicar los índices de actualización de los salarios para la determinación del haber previsional. De esta manera, reconocer las inconsistencias y determinar si se inicia un reclamo ante ANSES y luego ante la justicia. El doctor Jorge Martínez es contador público, residido en la Universidad de Buenos Aires, inicia su actuación profesional en IBM de Argentina, en el área contable. Posteriormente, toma a su cargo responsabilidades en las áreas de administración y finanzas, en filiales de otras empresas internacionales. Desde hace 20 años es titular de un estudio jurídico contable dedicado exclusivamente a la materia previsional. Exmiembro de la Comisión de Actuación Previsional en el ámbito judicial. Actualmente es miembro de la Comisión Académica e Instituciones de la Seguridad Social, de la que ejerció su presidencia en el trienio 2013-2016. Desde 2008 participa como orador o coordinador en las reuniones científicas y técnicas de la especialidad previsional organizadas por este consejo. Le damos entonces la palabra al doctor Martínez. Adelante, Jorge. Bueno, gracias por la oportunidad que tengo finalmente de explicar algo que tenía una cierta ansiedad de explicar hace un tiempo, y porque como veo que hay una cierta orfandad, hay desconocimiento de algunas cuestiones que interesan no solo a los jubilados, sino también a los profesionales que actuamos en este fuero, en esta materia. Gracias, repito, por la oportunidad que tengo de exponer mi programa de trabajo, programa que por invitación del Consejo, y eso omití decírselo para la presentación, este programa fue presentado en el Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas del Bicentenario, que se realizó en Buenos Aires en el 2010. Y en esa oportunidad
tuve la suerte de compartir el estrado con un actual camarista, el doctor Milano, que aceptó mi invitación, del cual estoy muy orgulloso y lo recuerdo para siempre. Bueno, ya como el tiempo nos corre, yo diría empecemos ya, y voy a hacer una aclaración. La doctora Silva, con su comentario preliminar, me va a obviar avanzar en unas cuestiones así generales, y voy a poder avanzar más directamente sobre la cuestión que se tramita en esta reunión. Así que ya voy a compartir pantalla, particularmente la presentación, y luego también un Excel para que veamos como buenos contadores o actuarios los números, que es algo así como nuestra oculta pasión. Cosa que procedo a hacer en este momento. Bueno, esto ya sabemos quién organiza, es la Comisión de Instituciones de la Seguridad Social, de la que obviamente, no sé si lo escuché bien o mal, la doctora Liliana Silva es la titular de esa comisión en estos momentos. Acá hay algo muy chiquito que dice Sistema Integrado Previsional Argentino. Como el sistema previsional es muy amplio y se requiere, hay leyes especiales que lo regulan, esta reunión está dedicada exclusivamente a aquello que se refiere al Sistema Integrado Previsional Argentino. Es decir, todas cuestiones especiales, leyes especiales, lo voy a obviar porque incluso no alcanza el tiempo y a lo mejor es motivo de otra presentación. Este es el temario, yo ya voy a avanzar directo, ya prácticamente fue anunciado por la doctora Silva. Simplemente me va a servir de guía para mi exposición, pero vamos a entrar con el primer punto, que son los elementos básicos de toda esta cuestión. La enunciación de las leyes y la jurisprudencia la voy a hacer de manera somera, porque en realidad, repito, el objetivo es presentar una liquidación, pero esa liquidación se va a apoyar necesariamente en leyes. Estas son las principales, algunas normas que no son necesariamente leyes, pueden ser decretos o resoluciones, y obviamente en la jurisprudencia, que a lo largo de la exposición se van a dar cuenta de que es fundamental en materia previsional. Yo diría que la jurisprudencia hizo más que las propias leyes en el avance de los beneficios a jubilados y pensionados, como ya van a tener oportunidad de ver. Una breve reseña de lo que yo considero. Bueno, la ley 24241 es la ley madre. De las leyes anteriores no me voy a, por ejemplo, 18037 no me voy a referir, salvo por una situación excepcional. Pero la ley que hoy nos rige es la 24241, que tuvo una importante modificación a partir del 30 de marzo del 95 en la ley 24463. La 26222 tuvo un cambio importante en el sentido de que reguló en términos de MOPRES cuánto era para los aportes y contribuciones, cuánto el aporte mínimo y cuánto el aporte máximo. Y una cosa muy importante es que con la ley anterior el PAP se computaba el 0,85% por año, y ahí pasó a computarse el 1,5% por cada año con aportes. O sea, en este caso, la PAP pasó a beneficiar, si cabe el término, exactamente lo mismo que desde su origen beneficiaba la prestación compensatoria, vulgarmente llamada la APC. Después acá hay otro cambio muy importante, de la 26417, muy importante, porque aquí, dos cosas voy a decir, y te dicen 326 pesos. Aquí pasó la prestación básica universal, que estuvo congelada por más de 11 años, pasó a valer 326 pesos. Ahora pongo un paréntesis, después de 11 años, el ajuste de 200 a 326 pesos es poco menos que una limosna, pero no es motivo de esta charla. Pero es bueno saber
porque eso lo voy a hablar entre los puntos de por qué hay que hacer juicio. Entre otras, acá ya me adelanto, porque la prestación básica universal ajustada hoy en día daría mucho más. Y también la ley se refirió a que a partir del 1 de marzo del 2009 se aplicó por primera vez para la actualización de las remuneraciones, se aplicó el índice combinado, que después fue modificado, pero no es, yo me voy a referir exclusivamente al índice combinado de la ley 26.417, que según su artículo 2 modifica el artículo 32 de la ley 24.241. Bueno, esto simplemente es para, a partir del último punto, 26.425, lo digo a solo modo de ejemplo, para a partir de cuando rige formalmente lo que es el CIPA. Pero no hay mucho más que a estos efectos me interese hablar. Pasamos a la otra. Legislación. Acá si vienen estas cosas importantes, no se asusten, yo no me voy a referir a todas, pero algunas son emblemáticas. Y si los digo ya al paso. Y algunas y otras son necesarias, casi no puedo obviar ninguna. Voy a tratar de ser rápido. Posiblemente vuelva sobre este tema de la jurisprudencia en el momento de poner los números. Y trataré de ser totalmente sintético. El caso Sánchez, ¿por qué es emblemático? Porque los que están en la especialidad habrán escuchado hablar del fallo Chocobar. El caso Sánchez es importante porque para el mismo periodo en que la Corte había dispuesto que tenía que aumentarse un 13,78%, el caso Sánchez para el mismo periodo otorga un 82%. Esto es importante, especialmente para los profesionales que trabajan en el tema, porque el otro día, y creo que Liliano lo sabe, el otro día tuve una presentación en la Comisión de Profesionales Mayores y me consultaban cuál era el efecto de los aumentos que había dado el gobierno de Mauricio Macri y posteriormente el gobierno del actual presidente Alberto Fernández. Y yo les dije, ¿por qué se preocupan de por las monedas? ¿Por qué no analizan las cosas importantes? Y en realidad la charla versó fundamentalmente por cosas importantes, porque ponerse a discutir, cuando estamos hablando de diferencias del 80% y más, como vamos a ver si el último aumento era suficiente, superaba el 10 o el 11%, eso no es atacar la realidad como corresponde. Perdón, esa es opinión personal. Pero acá ya tenemos un 82%, el caso Sánchez, contra un 13% que se había dado la Corte, animándose a dar un 3,28% por año, así estoy animándose, como atreviéndose sería la palabra, cuando en realidad la realidad económica era totalmente distinta. Acá pasamos al caso Badaro. En el periodo Badaro, que es del 1 de enero del 2002 al 31 de diciembre del 2006, la Corte dio un 88,57%. Conste que si yo tenía 100 antes del caso Sánchez, y que con el caso Sánchez estoy en 182, el 88,57% es sobre los 182. Esto lo digo porque nosotros, que somos un poco amantes o hijos de los números, es un detalle no menos importante para los que nos gustan hacer los cálculos con la computadora o mentalmente. Por eso quiero señalar. Otro caso muy importante, este es el caso del IF, es la antítesis del disparate jurídico. ¿Por qué aparece el caso del IF? Porque por una resolución 140 que había autorizado aplicar el índice de los salarios básicos de la industria de la construcción, imponía que eso solamente se iba a actualizar hasta el 31 de marzo de 1991. No sé si me explico. O sea que un señor que se jubilaba, vamos a poner el año 2003, dejaba de tener un ajuste durante 12 años. Como yo digo muchas veces, no sabían que estaba en Suiza. No hay, en Suiza supongo que uno dice inflación, dice sí, pero hay que inflar la rueda de la bicicleta. Pero en la Argentina 12 años
sin ajuste de las remuneraciones. O sea, la persona que sus últimos 10 años los computó entre el 93 y el 2003, su remuneración nominal ajustaba. Daba lo mismo ajustar que no ajustar, en apretada síntesis, para que tengan una idea del disparate que tenemos. Sigo adelante. Ahora, estos para mí son los que más mueven los números. El caso Villanustre es simplemente algo bastante razonable que impone que una persona no puede, con los ajustes, no puede tener un ajuste que lo lleve a ganar más que la persona que está en actividad en la misma función. Esta no es una reunión para jurisprudencia, por eso trato de pasar rápidamente, ¿no? El caso Actis Caporale es muy interesante porque limita la posibilidad de que el ANSES sostenga su columna de haberes máximos, porque la Corte en este fallo y en otro fallo posterior, del 2004, el fallo Tudor, dice, señores, hagan lo que quieran. Por supuesto, la Corte no se expresa de esa manera, pero ustedes más del 15% no pueden sacar. Esa es la historia, ¿no es cierto? Es decir, reconoce la Corte que el concepto de solidaridad jubilatoria, lo reconoce, pero le pone un límite, porque para eso las personas en su momento hicieron el aporte correspondiente. Entonces, prudentemente dice, si le están sacando más del 15%, es confiscatorio. Así de sencillo. El caso Macler se refiere a la actualización de autónomos, pero no la que yo propuse, la que yo tengo en mente, que hoy no voy a tener tiempo de exponer. Pero es un procedimiento de cálculo que básicamente dice, para el cálculo de autónomos no se deben computar los últimos 10 años, sino todos los años de aporte que hayan intervenido. Había un fallo anterior que ponía un límite inexplicable de 15 años. El fallo Blackler dice, si la persona aportó 25 o 30 años en autónomos, a sus efectos tienen que computarse esos 25 o 30 años. El caso Bruso, bueno, es un caso muy interesante, combinado. Bruso y Quiroga, como son primos hermanos, funcionan uno con el otro. Es lo que permite la actualización de la PBU. Y Quiroga dice, le pone una condición, porque este es un fallo de Cámara, la Corte le dice sí, en tanto y cuanto la falta de ajuste produzca un perjuicio mayor del 15%. Yo no sé si esto quedó claro, pero bueno, este no es una charla de jurisprudencia, es más o menos para que vayan teniendo una idea de las cosas que se pueden pelear en la justicia. Voy a pasar a la otra. Bueno, acá lo que ya sabemos todos o casi todos, se requieren 30 años de aportes, los hombres se pueden jubilar a los 65 años y las mujeres a los 60 años. Esos años de aporte pueden ser tanto por servicios autónomos o por servicios en relación de dependencia o autónomos. El asunto es que tienen que ser 30 años de aporte. Por ahora no vale la pena expresar más, posiblemente diga más cosas al exponer en el Excel que después van a ver. Una cosa importante, para tener derecho a la prestación universal, porque hay otros beneficios, como ser los beneficios derivados de los afiliados que por razones de salud tienen que dejar por invalidez. Los afiliados que tienen invalidez permanente no van a recibir, hay un régimen especial dentro de la misma ley, pero quiero aclararla, esa es una de las razones por las cuales para tener derecho a la prestación específica básica universal hay que tener los 30 años de aporte. Y por eso digo, hay una especie de excepción que no está referidos a los que tienen invalidez o a la pensión que es referencia para el cálculo de la pensionada si el afiliado falleció, que tiene un régimen similar, que ahí no cobra tampoco la PBU. Vamos a seguir. Tal vez esta plantilla sea lo que... Ustedes controlen el tiempo, por favor. Esto prácticamente es lo que ya dije antes. Antes el AMPO, antes para la PBU se tomaba 2 veces y media el AMPO, más un año en exceso
en exceso de los 30 años de aporte que son obligatorios, con un límite de 45 años. No importa, esa es historia. Hoy en día, desde marzo del 2009, esto arrancó en octubre del 2008, entró en vigencia verdaderamente en marzo del 2009, y son 326 pesos más la fórmula de ajuste que establezca el Poder Ejecutivo. Hoy en día creo que son, a partir de septiembre son 11.800 pesos, si mal no recuerdo. Bueno, acá es cosas importantes que vamos a ver en la liquidación, en el Excel. Para la prestación compensatoria hay que tomar en cuenta los últimos 120 meses aportados, perdón, que pueden ser todos corridos o pueden ser separados. Yo puedo haber trabajado 42 meses, dejar un año sin trabajar o trabajar en autónomos y después sigo. El hecho es que yo tengo que sumar en mi planilla 120 meses con aporte, si es que lo cumplí. Por ahí, si tengo menos aportado, bueno, computaré menos meses, pero puedo computar hasta 120 meses con aporte, los últimos 120 meses aportados. Con eso se determina el promedio. No les voy a explicar a los contadores y actuarios cómo se determina un promedio. Con el promedio, al promedio hay que multiplicarlo por 1,5 por cada año con aportes hasta el año 94, porque desde junio del 94, perdón, porque desde julio del 94 ya entra como cálculo para la PAC. Quiero hacer una aclaración. La cuenta rápida decía, ¿por qué los separan si aportan los dos lo mismo? El 1,5 por cada año aportado. Por dos razones. Primero, porque la APC tenía, y nunca fue derogado, un límite de hasta 35 años. Esa es una de las razones. Por otra razón es que cuando se mezclan con servicios autónomos, los servicios autónomos tienen que imputarse separadamente si fueron cumplidos antes de junio del 94 o desde julio del 94. Esto es una razón técnica más que de otra naturaleza. Bueno, vamos a seguir. Este es un tema muy importante que tal vez tendría que ser, eso ya me comprometo con Liliana aquí, con la doctora Silva, a hacer en una reunión, hacer una exposición que no va a llevar menos de media hora para explicar puntualmente esto. Este cuadrito acá está presentado exclusivamente para aclarar una vez más que el promedio que surge de las remuneraciones actualizadas en relación de dependencia no se mezcla con el promedio de los aportes o de las rentas de referencia de los autónomos. Eso tiene que quedar bien claro porque yo casualmente el ejemplo que voy a plantear, que por supuesto le saqué el nombre, la persona fue perjudicada porque cuando fue a asesorarse a ANSES le dice, no, si a usted le sobran años, usted renuncia a los autónomos porque eso le baja el promedio. ¿De qué promedio le baja si son dos promedios distintos? Uno en relación de dependencia y otro es autónomo. Bueno, ya lo vamos a ver en el ejemplo ese. El perjuicio que tuvo no es muy grande, el hecho es que quede claro cómo se deben tratar las cosas. Bueno, acá Liliana, si vos querés hacer algún comentario, siempre está tener la posibilidad, si tenés alguna inquietud, no me molesta que hagas alguna pregunta, quería decir. Así que bueno, sigo adelante entonces. Y este es un tema que lo vamos a ver en la liquidación y que son los distintos topes que sufrimos los jubilados. Y entonces cuando creemos que hicimos bien los cálculos aparecen las restricciones. Bueno, como dije antes, la APC hay un tope de 35 años que ya hoy en día es casi, no hay nadie que esté afectado por el límite de 35 años, porque tiene que tener hoy en día 35 años de trabajo antes de junio del 94. No creo que haya. El límite de los artículos 9 y 25, que es el sueldo máximo que se computa como base para la retención de aportes y contribuciones, que a partir de septiembre son 283.700 pesos.
Bien, el tope del artículo 26 es un tope un poco ridículo porque la PC tiene tope y la PAP no tiene tope. Es algo que no tiene. Pero bueno, así fue votado. Hoy en día el tope de esa prestación, la prestación, cuando digo hoy en día es de septiembre, son 80.800 pesos. Pero aquí hay una curiosidad. Siempre que el perjuicio que surja de aplicar ese tope no produzca una confiscación superior al 15%. O sea, es un caso similar a lo que dije antes sobre la PBU. Bueno, el límite del artículo 9, inciso 3, no hablo del inciso 2 porque se refiere a las leyes anteriores. Hoy en día el tope son 174.000 pesos, pero si yo voy a la justicia invocando el actis caporales porque yo gano 300.000 pesos, por decir algo, si yo gano 300.000 pesos y la justicia me otorga lo que yo ya dije antes sobre el actis caporales, de 300.000, me pueden descontar 450.000 pesos, quiere decir que yo, aunque el tope sea 174.000 pesos, no puedo cobrar menos de 255.000 pesos, que son 300.000 menos, en el ejemplo, 300.000 menos 45.000 pesos. No quiero entrar en mayores detalles, simplemente un panorama del perjuicio que se puede tener. Bueno, y hoy la PBU, que arrancó en 326, hoy en día, digamos, en septiembre va a ser 11.800. Para que tengan una idea, la PBU ajustada como yo propongo, hay que multiplicarlo por 3. Porque no es un número mágico, 3, es 2,98, no importa. Pero es decir, yo me estoy anticipando a lo que sería el punto final, que es por qué hay que ir a la justicia. Esto es un adelanto de por qué hay que ir a la justicia si el caso que se está tratando lo justifica, por uno o por todas estas cuestiones. Esto es un resumen numérico de todo lo hablado. Tengo que administrar bien mi tiempo, porque mi objetivo es cómo sería la liquidación que presenta la ANSES y cómo sería la que yo presento. Y después, que ahora vamos a confirmar, para establecer también de una manera indirecta por qué razón hay que ir a la justicia. O por lo menos asesorarse en principio, porque hay gente que no, a lo mejor los números no le dan para ir a la justicia, ¿de acuerdo? Bueno. La gran diferencia, yo primero voy a ser genérico para cualquiera de las dos presentaciones, la que hago yo y la que haría la ANSES. Este trabajo está compuesto de 3 o 4 cuerpos en la misma hoja. En el cuadro 1 están los índices de actualización que utiliza la ANSES, que no es otra cosa que el RIPQE empalmado exactamente desde marzo del 2009 con los índices que surgen de la ley 26.417. En el siguiente cuadro, los valores nominales sin actualizar que cobró el afiliado, el jubilado, en los últimos 120 meses. Un punto de verificación es el cuadro aquí a la izquierda para verificar que no hay errores en la cantidad de meses computados. Y por último, en este cuadro, ¿qué son las remuneraciones actualizadas en función del índice del cuadro 1? Que esto es un resultado de acá, son todas fórmulas. Por cualquier lado que se pongan, son todas fórmulas. Un colega un día que no sabía cómo me llamaba, decía que yo era el señor Excel. Yo digo, no, yo me llamo Jorge Martínez desde que nací. Pero bueno, es una broma de entre colegas. Volvemos al tema. Entonces, el tema es muy sencillo. Esto surge de cualquier índice que consulten en cualquiera de las resoluciones que publican los índices. Esta información surge del acta de otorgamiento del beneficio. Mes por mes, o en los casos que se hacían por año, se desagregan de la manera técnica que no lo voy a explicar ahora. Y el cuadro 3 es el resultado de las actualizaciones.
Eso es válido tanto para lo que hace ANSES como para que yo, tanto lo que hace ANSES como para lo que hago yo, con la gran diferencia que acá hay dos series distintas no empalmadas por ahora. Fíjense que esta termina en 1.200.000 y esta empieza con 307. Después les voy a explicar por qué. Pero en definitiva, estas son índices de actualización y estos son índices de actualización. La diferencia entre ambos es que la justicia está diciendo expresamente a los que fueron a la justicia que nunca fue derogado el ISBI que había sido dictado en el caso del IF al que me referí hace un rato, y que recién a partir de marzo del 2009 se aplica el índice de la ley 26.417. Eso, como van a ver ahora, da resultados muy diferentes, que ya se los paso a mostrar. Vamos a empezar por lo que sería de ANSES. La sumatoria de las remuneraciones actualizadas, según daría con los índices de ANSES, 8.400.000 pesos y un promedio de 70.000. Con los índices que se ganan en la justicia, da 97.000. O sea, el promedio entre una solución y la otra, como se dan cuenta, son 17.000 pesos. Que aquí en vivo y en directo, vamos a suponer 97 dividido 70, a lo mejor Liliana me ayude, si no me ayuda no hay problema. 70 dividido 97, exactamente. Lo de ANSES representa solo un, ¿cuánto dije? Perdón, 97. Lo de ANSES representa solo un 72% de la base de cálculo que yo pretendo aplicar. O pongámoslo así, ya en el arranque estamos perdiendo el 28, bien dije el 28%, no, el 30, sí. No, 70, sí, 28%. Perdón la interrupción. Efectuado este primer enfoque de cuál es la metodología, que aquí, desde el punto de vista, hasta aquí la única diferencia que tuvimos es la diferencia de los índices. ¿Qué es lo que generó eso? Porque luego los valores nominales son los mismos y el resultado es el resultado de la operación que acabo de enunciar. Bien, ¿cómo sigue esto? Vamos a pasar al punto 4. Punto 1, 2 y 3 ya lo vimos. El punto 4, yo tengo que conformar dos bases, dos factores de actualización. ¿Por qué? Porque tengo dos series distintas. Una que termina acá y otra que termina acá. Lo que termina acá, como yo tengo que actualizar todo hasta la fecha de otorgamiento del beneficio, que fue en mayo del 2017, voy a empezar por la segunda parte. Aquí es muy sencillo. Se dividió cada uno de los valores de esa serie por estos, se multiplicó por el índice correspondiente y me dio el valor actualizado. En esto, como hay una especie de terminación provisional, como aquí hay dos pasos, la primera parte tiene dos pasos, una que actualiza hasta febrero de 2009, y luego otra complementaria que va desde febrero de 2009 hasta mayo de 2017, yo tengo que establecer la relación de incremento para llegar a un valor que sea coherente. Cuando muestre lo de ANSES se van a dar cuenta que la coherencia es total. Porque sin cambiar la fórmula los índices me dan iguales. Simplemente porque es una serie sola y no dos series empalmadas. Sigamos con el cálculo. Una vez que yo tengo el promedio, tengo que calcular la PBU, la PC y la PAB. Y aquí voy a señalar dos cosas. La que marcó la ANSES, que surge por el decreto que corresponde, no recuerdo el número, era 1302. Este es un papel de trabajo, esta parte por ahora no la voy a mencionar. Si yo hago el ajuste de acuerdo a la misma fórmula, a los mismos índices que señalé aquí arriba, exactamente respetando estrictamente
en lugar de tener una PBU de 1.302 pesos, tendría una PBU de 4.278 pesos. Es lo que les dije antes, aproximadamente 3 veces. Sigamos. Como dijimos, pagamos 1,5% por cada año aportado. En este caso pasa a ser 30%. El 30% de 97.000 son 29.000. Y en este caso, que es para la PAP, al 1,5 en 14 años me da el 21%, que multiplicado por 97.000 me da 20.381. Después vamos a comparar con los ANSES. Bien, quiero hacer una aclaración. Como yo sé que este número en esa fecha daba más que el haber máximo, yo digo que tolero hasta una quita del 15% y no más. En cuyo caso, ahora, incluyendo la quita a la que yo estoy dispuesto a aceptar, a partir de, que es el caso de autos, a partir de septiembre, este señor, con 45.000 más el aumento de septiembre, tendría que ganar 54.000, mientras que el haber máximo era 23.000. No sé si ya más o menos van. Creo que el último punto ya prácticamente lo estoy explicando a través de la exposición de los números. En consecuencia, y este es un caso real, que ya entra en la justicia, creo, la semana que viene. Este señor, en vez de cobrar, estamos hablando a junio, en vez de cobrar a junio 155.000, debiera cobrar con la quita y todo del famoso caso Actis Caporales 348.000 pesos. Bien. ¿Qué pasaría a este mismo señor si aceptase los índices del ANSES? Igualmente tendría que ir a la justicia. Acá es lo que señalé antes. Como aquí corresponde a la misma serie, al ajustar y proyectar el índice previo a la misma serie del índice de la ley 26417, obviamente llegó al mismo resultado. Si no, tendría un error. Si no me dice lo mismo, diga dónde está el error. Eso no vale la pena perder el tiempo. Pero vamos a este punto. Si yo tuviese, en base a los índices que aplica la ANSES, un promedio de 70.000 y no de 97.000, como dije antes, podría seguir peleando la PBU. Lo que pasa es que yo la pelea voy por todo. Pero fíjense que mi haber aquí sería 40.000 y no, como dije antes, creo que 57.000, 53.000. Entonces queda claro. Ahí estamos en iguales condiciones. Volvemos para el ANSES. Pero como de cualquier manera esos 40.000 superarían los haberes máximos, el haber máximo en la fecha en que se otorgó ese beneficio era 20.199. Como lo supero, yo incluso le pongo, esto es más que nada un análisis matemático, no es una proposición. La proposición es la presentación con los índices que yo quiero defender, que son los del IBIC, que mostré antes. Aquí lo mismo, yo hago la quita del 15%, ese señor, si hubiese aceptado los índices del ANSES, pero hubiese peleado todo lo demás, igualmente tendría que ganar 260.000 pesos al día de hoy, en lugar de 155.000. Entonces, ahora que creo que esto más o menos quedó claro, y si no quedó claro pido disculpas de antemano, no sé cuánto tiempo me queda. Ahora que está definido cómo se hace el cálculo, yo quiero ir a cuestiones ya de las explicaciones puntuales que se pueden pelear en la justicia. Algunas de las cuales ya las dije, pero las podemos repasar. Una, la diferencia de índices, que esto ya está ganado en la justicia. No es que, quién sabe, la justicia me lo otorga. Recuerdo, lo que el ANSES pretende aplicar es el índice que viene de la reparación histórica, a lo cual el doctor Luis René Herrero de la Cámara dijo, momentito, la reparación histórica era voluntaria. La persona que no aceptó la reparación histórica tampoco está obligada a aceptar los índices que están incluidos en la ley de reparación histórica. Ese es el argumento más rápido, ¿no?
no es una exposición de jurisprudencia. Otra cosa que no mencioné para nada. En este cuadro, número 2, todo lo que está en blanco, o sea, lo que acá hay unos verdes, todo lo que está en blanco está topeado, pero eso no se puede defender, porque la persona hizo el aporte por esos valores. Entonces, los topes, esos son los topes de los artículos 9 y 25 de la 24.241. En su momento prosperaron algunas causas y después, por razones lógicas, no prosperó, porque la explicación era muy simple. Si no hicieron los aportes, ¿por qué quieren tener una jubilación por encima de los aportes efectuados? Pero quiero decir que todos estos números que están sin sombrear son números que seguramente están por debajo del haber que la persona percibía en actividad, porque son los valores que se corresponden al tope. Bien, ¿qué otra cosita me queda? Sigamos por acá, otros topes. En este caso, el tope en este caso, para que no supere el 15%, el tope, que les voy a decir rápidamente qué consiste el tope. El tope para la PC se multiplican los años de aporte por el haber mínimo por el 20,8%. Ese número en esta causa daría 26.000. Entonces yo estoy por encima del tope, 2.514 pesos en este caso. Esta es la diferencia entre este celeste y este verde. Bien, esto está representando una quita de un 6,16% respecto del haber. Quiere decir que si yo me saco un 8,84 respecto al mismo número, ya estoy en el caso de actis caporales. ¿Me explico? No sé si me van siguiendo. Quiere decir que en este caso puntual, yo no admitiría como haber 41.044 pesos. Eso es lo que quiero puntualizar. Porque si a mí ya me sacaron el 6,16, no voy a aceptar un 15% adicional. Voy a aceptar solo la diferencia entre el 15%, que es el límite máximo de quita que admite la Corte, y de los cuales yo saqué el 6,16. Solamente tengo que sacar el 8,34. Y estoy pensando si me queda alguna otra cuestión, y creo que no me queda nada en el tintero por ahora. No, voy a hacer un rápido repaso. No. Hay cuestiones que son muy de detalle que en una hora no se puede. Yo simplemente estoy enunciando la cantidad de cosas de obstáculos que se pueden voltear para lograr tener un beneficio interesante en los casos que corresponde. Hay gente que se busca hacer juicios y los números no le dan. Bueno, también no le dan, eso otra historia. Bueno, por mi parte, yo no tengo más nada que decir. Si algo se quedó en el tintero, le pido disculpas. Y si, no sé, Liliana, si tenés que hacer alguna pregunta, me ayudaría para saber si algo no se me quedó en el tintero. Jorge, bueno, en principio te agradezco todo lo que nos estás, digamos, pasando en blanco o haciendo ver de esto de los índices y cómo utilizarlos, digamos, para aplicar a los diferentes salarios, ¿sí? Muy interesante esto de la reducción de hasta el 15% nada más por los salarios por encima del tope establecido, digamos, por la normativa. La pregunta sería, ¿cuáles serían los pasos, así muy rápidamente, a seguir ante primero el ANSES y después la justicia, como para hacer un reclamo por esta diferencia por reajuste? Así podemos redondear todo el tema. Sí, claro, y tenés razón, vos estás siguiendo el temario que yo lo perdí de vista, lo tenía que haber preimpreso acá, claro, faltaba eso. Bueno, ¿cómo se sigue esto? Para la persona que
esté dispuesto a seguir básicamente el enfoque global, es decir, yo no voy a discutir una cosa y ya que voy a la justicia voy por todo, una cosa elemental. Lo que hay que hacer es algo. Primero contar con una liquidación. Si no, ¿cómo voy a reclamar algo si no sé cuánto vale ese reclamo? Y si no lo hace el interesado, lo hago yo, porque yo no voy a ir a la justicia a perder el tiempo. Es decir, señor, hice todo un esfuerzo, como dicen los abogados, un dispendio jurisdiccional, ¿para qué? Para nada, no. Primero, una liquidación. Después hay que hacer un reclamo administrativo ante el ANSES, y esto sí hay que tener mucho cuidado, y algunos no lo respetan, que contemple todas y cada una de las observaciones que uno después va a hacer en la justicia. Porque me ha pasado, o he visto, más que a mí no me pasó, pero he visto más de un caso, en el cual el juez con razón le dice, señor, ¿por qué me vino a pedir a mí usted cosas que no le pidió al ANSES? Si usted no sabe si el ANSES se lo iba a aceptar o rechazar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Hay que hacer primero la demanda y después adaptar el texto, que en apretada síntesis sería, en vez de dirigírselo al juez, dirigírselo al director ejecutivo del ANSES, con menos detalle que en la demanda, para que no nos quede nada pendiente en el reclamo administrativo, que luego ya es demasiado tarde incluirlo en el reclamo judicial. Se presenta entonces el expediente en el reclamo administrativo al ANSES. Cuando viene la denegatoria, ahí se terminan los detalles de la demanda y se presenta el juicio en la Justicia Federal de la Seguridad Social. Pero, insisto, no es porque yo me pasé la vida los últimos 20 años haciendo liquidaciones. Es imperioso que se haga la liquidación, aunque más no sea para saber dónde estamos parados. Si uno pide una liquidación cuando va a un restaurante y le parece que la cuenta es alta, mozo, por favor, ¿me puede traer la cuenta? Acá con mucho más razón. Yo sé que no es una cosa sencilla, bueno, pero es así, pero lo que está en juego son cosas muy, muy, muy importantes. En el caso que estamos viendo, calcule que en el caso que estamos viendo, algo que yo no dije, algo que se me pasó por alto, pero en esta liquidación de diferencias e intereses, siempre en la misma causa, estoy computando los últimos 24 meses, porque los anteriores prescribieron. El artículo 82 de la ley 18037, que nunca fue derogado y siempre fue aceptado por la justicia, permite cobrar hasta con 2 años de atraso, es decir, desde la fecha de interposición del reclamo administrativo. Como este cálculo está hecho a julio, mi reclamo va a incluir desde agosto del 2019 hasta julio del 2021, como ustedes ven acá. Eso no lo había dicho. Hay gente que es muy despierta y antes que se le venzan los 2 años hace el reclamo, entonces no pierde ningún mes. Pero si a una persona se le pasaron 5 años y dice, no, a mí ya se me pasaron 5 años, no importa. Presento el reclamo administrativo y sé que puedo contar con el retroactivo desde hace 2 años. No sé si eso quedó claro. Y bueno, y ya no es mucho más lo que tengo que decir. Normalmente ahora están pidiendo en la justicia algunos juzgados que se presente en la demanda con por lo menos el cálculo de haber inicial de acuerdo a la pretensión del interesado. Y eso es muy interesante porque también es una manera de exponer y demostrar numéricamente y económicamente cuál sería el perjuicio de no hacer el reclamo. Porque lamentablemente algunos jueces en algunos fallos rechazaron algunos puntos porque dijo, no, el interesado no demostró el perjuicio causado, lo cual me parece una excusa de segundo orden, pero no importa, para evitar ese tipo de, entre comillas, malentendidos, es preferible tener la liquidación completa y puntualizar en el escrito de la demanda cuál es el perjuicio que causaría no invocar cada una de las razones que yo acabo de señalar comparando lo que llamaría mi liquidación con la liquidación que hace el ANSES. Y bueno, con esto creo que más o menos ya no tengo más nada que decir, más que agradecerle que me aguantaron, me toleraron y tener la oportunidad de exponer esto que vengo arrastrando, tratando de perfeccionar
permanentemente y actualizándolo de acuerdo a la normativa que va apareciendo y a las circunstancias nuevas y a la jurisprudencia que va apareciendo también. Bueno, así que todo les agradezco, un gran cariño para todos, agradecer a Liliana, a Lucila y a Luciano también, y quedo a disposición para todos ustedes, para cuando gusten. Bueno, muchas gracias, Jorge, por ilustrarnos sobre este tipo de cuestiones. Si podés dejar de compartir, sería Perfecto, excelente. perfecto. Gracias por compartir estas cuestiones, por dejarnos aclarado que una vez que recibió su beneficio previsional una persona con la liquidación correspondiente, podemos entrar justamente a partir de esa liquidación, hacer la liquidación utilizando los índices y no solo utilizando los índices, sino como señalaste vos, toda la jurisprudencia que hay, que ya en este sentido es como ley, ¿sí? Porque realmente está bastante probada toda esa jurisprudencia, y ver justamente el perjuicio que se le causó al beneficiario, al jubilado, y una vez determinado muy bien ese daño, recién ahí conviene hacer el reclamo, primero ante ANSES y luego ante la justicia. Como pudimos observar, no es una tarea fácil hacer esa liquidación del beneficio, hay que tener bien presente cuáles son los índices a aplicar, y obviamente todo esto se presenta en salarios que no son los más chicos, normalmente se presenta en los más grandes, y bueno, en este caso presentamos dentro de todo un caso simple, porque solo tenía relación de dependencia. Como dijo Jorge, hay otros que tienen autónomos, que tienen otras cuestiones y que por supuesto se complica más. ¿Querías decir algo? Sí. Voy a volver a compartir pantalla porque me comí algo que puede ser brevísimo, que puede ser muy importante. Vamos por parte, a raíz de tu comentario, que veo que estabas muy atenta, cosa que no me sorprende, por otra parte, dijiste, efectivamente, esto no explica lo de autónomos. Y es un tema muy sensible, lo vamos a dedicar en la comisión, vamos a dedicarle un tiempo para hablar. Pero esto que preparé a propósito esta mañana, recién que se me prendió la lamparita, va a ser muy significativo, Les pido que... Y es lo siguiente. Fuera del programa, yo hice, ¿qué pasaría si yo, además de los 14 años para la PAP, tuve N cantidad de meses en el mismo periodo de autónomos? Al promedio de autónomos, que en el caso por el nivel de esta persona le puse categoría G, que ahora lo vamos a ver, y van a ver la diferencia. Les pido que recuerden los 20.381. Si yo incluyo, y sin entrar en detalle, si yo incluyo un tímido promedio de autónomos de 23.000, calcule que el promedio de relación de dependencia era 97.000, si yo incluyo 23.000 para una persona, y esto sí es realidad, que trabajó en simultáneo 91 meses, no importa si es mucha o poca plata, recuerden que yo tenía una PAP de 20.300, si yo incluyo solo 91.000 pesos, paso a una PAP de 22.100. Y acá no se discute si es mucha o poca plata, acá lo que se discute es voltear la mágica idea de la cual el señor fue víctima, que cuando fue al ANSES le dijeron, no, a usted le sobra años, renuncia a autónomo porque si no le perjudica el promedio. ¿Qué promedio? Si acá no hay promedios, acá hay valores independientes que juegan distintos, y esto está matemáticamente demostrado en valores. El único valor que no tengo genuino es esto, porque no lo tengo, porque no estaba en la liquidación de ANSES, pero sí la cantidad de meses. Este señor, por no haber computado autónomos,
su PAP se redujo de 20.000, ¿cuánto dije? De 20.300, de 22.100 a 20.300. Entonces, fíjense el efecto que eso produce. Si tengo un minuto más, estamos en 4.400.000 en los últimos 24 meses. Si yo hago ahora el ejercicio de en este lugar cambiar lo que le resultó por renunciar a autónomos y lo cambio por lo que hubiese sido lo que correspondía, estaba en 4.700.000 pesos. No sé si está claro. Entonces, en este caso particularmente, porque la cantidad de meses en autónomos no es proporcionalmente grande, porque en realidad en 258 meses tener 91 no es grande, y también da muy baja la diferencia porque esto es prácticamente un cuarto es el 25% de lo que sería reversión de tendencia, pero con otros valores, con otra cantidad de meses, puede dar diferencias mucho más grandes. Entonces no entiendo por qué a la gente le hacen renunciar los autónomos. Y yo entiendo porque no saben matemáticas, simplemente. Con esto ya termino la charla, discúlpenme, este era un tema que tenía preparado y que me había olvidado. Bueno, toda la información, no sé cómo la van a subir, esto está en el archivo, en la parte de Excel y todo eso, en fin, no sé cómo van a hacer. Bueno, eso queda en manos de la operadora, a quien le vuelvo a agradecer su paciencia una vez más, y también quedo a disposición de él, pero no para el día que se jubile, quedo a disposición para cualquier otra cosa. Bien. Sí. Bueno, sí, no para otras charlas todo lo que tiene que ver justamente, digamos, las liquidaciones que tienen autónomos y qué cosas se pueden reclamar y cómo se aplica esto de superar el valor máximo, digamos el tope, y cómo baja de autónomos y cómo baja de dependencia, ¿sí? Eso dará para otras charlas que seguramente las iremos preparando y se las iremos presentando a la matrícula. Vuelvo a agradecerte, Jorge, todo esto que vos sabés y que nos brindaste a todos. Vuelvo a agradecer a las autoridades del Consejo que nos prestan este espacio para comunicarnos con toda la matrícula y bueno, invitarlos para las próximas charlas que vamos a preparar en la Comisión de Instituciones de Seguridad Social para acercarles temas para justamente poder asesorar mejor y entender algunas cosas que atañen justamente a la seguridad social. Tenemos planteadas algunas charlas sobre moratorias, ¿sí? Así que próximamente nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Nos encontramos pronto. En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado.